¿Qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico de fallas del tren motriz DTC generalmente se aplica a todos los vehículos OBDI equipados con un pedal de embrague. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Jaguar, Dodge, Chrysler, Chevy, Saturn, Pontiac, Vauxhall, Ford, Cadillac, GMC, Nissan, etc. Aunque genéricos, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. El código de problema P0830 OBDI está asociado con el circuito del interruptor A del pedal del embrague. Cuando el módulo de control del tren motriz PCM detecta un mal funcionamiento dentro del circuito A del interruptor del pedal del embrague, también conocido como sensor de posición del embrague o circuito del interruptor de arranque del embrague, se pueden establecer varios códigos diferentes. Estos códigos son P0830, P0831, P0832, P0833, P0834, P0835 y P0833F en función del mal funcionamiento específico que alerta al PCM para configurar el código e iluminar la luz. Check engine. El propósito del circuito A del interruptor del pedal del embrague es que el PCM controle la posición del pedal del embrague. Este proceso se logra leyendo el voltaje de salida del sensor de posición del embrague. El diseño del interruptor del sensor de posición del embrague puede variar de un vehículo a otro. Generalmente es un interruptor básico de encendido, apagado montado cerca del pedal del embrague en el soporte. Independientemente del diseño, el voltaje constante generalmente está presente en un lado del interruptor y los contactos se cierran al conectar el pedal de embrague que transfiere el voltaje al arrancador o solenoide del arrancador. Este circuito básico y el interruptor evitan arrancar el motor antes de engranar el embrague. Código P0830. El PCM establece el circuito del interruptor del pedal del embrague cuando el circuito A del interruptor del pedal del embrague está abierto o tiene un mal funcionamiento general. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? La severidad de este código es normalmente moderada, pero puede ser severa si el vehículo comienza con el embrague desactivado, creando un problema de seguridad. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de motor P0830 pueden incluir: el motor no enciende, el motor arrancará sin enganchar el embrague, compruebe la luz del motor iluminada. ¿Cuáles son algunas de las posibles causas del código? Las causas de este código pueden incluir: interruptor del sensor de posición del embrague defectuoso, fusible fundido, enlace fusible, si corresponde, conector corroído o dañado, cableado defectuoso o dañado, PCM defectuoso. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas P0830? El primer paso en el proceso de solución de problemas para cualquier mal funcionamiento es investigar los boletines de servicio técnico TSB para el vehículo específico por año, modelo y planta de energía. En algunas circunstancias, esto puede ahorrarle mucho tiempo a largo plazo si lo señala en la dirección correcta. El segundo paso es ubicar el interruptor del sensor de posición del embrague y buscar daños físicos obvios. Realice una inspección visual exhaustiva para verificar que el cableado asociado no tenga defectos obvios como raspado, roce, cables pelados o quemaduras. Lo siguiente es verificar los conectores y conexiones para seguridad, corrosión y clavijas dañadas. Este proceso debe incluir todos los conectores y conexiones de cableado al interruptor del sensor de posición del embrague, PCM, arrancador y solenoide del arrancador. Consulte los datos técnicos específicos del vehículo para ver si se incorpora un fusible o un enlace con fusible en el circuito. Pasos avanzados. Los pasos avanzados se vuelven muy específicos del vehículo y requieren el equipo avanzado apropiado para funcionar con precisión. Estos procedimientos requieren un multímetro digital y las referencias técnicas específicas para el vehículo. Los requisitos de voltaje dependerán mucho del año y modelo específicos del vehículo. Verificaciones de voltaje. Cuando se desacopla el embrague, debe haber apropiadamente 12 voltios en un lado del interruptor. Cuando el embrague está activado, debe tener voltaje en ambos lados del interruptor. El solenoide de arranque o el motor de arranque también deben tener potencia según la configuración. Si este proceso identifica la ausencia de una fuente de energía o tierra, se pueden requerir pruebas de continuidad para verificar la integridad del cableado y el interruptor del sensor de
de posición del embrague. Cuando el embrague está activado, debe tener continuidad a través del interruptor, y cuando se suelta el embrague, el medidor debe indicar que no hay continuidad a través del interruptor. Las pruebas de continuidad siempre deben realizarse con la alimentación desconectada del circuito y las lecturas normales para el cableado, y las conexiones deben ser de 0 ohmios de resistencia a menos que los datos técnicos especifiquen lo contrario. La resistencia o no continuidad es una indicación de cableado defectuoso que está abierto o en cortocircuito y debe repararse o reemplazarse. ¿Cuáles son algunas reparaciones comunes? Sustitución del sensor de posición del embrague, reemplazo de fusible fundido o eslabón fusible, si corresponde, limpieza de corrosión de conectores, reparación o reemplazo de cableado, parpadeando o reemplazando PCM. Errores comunes: reemplazar el arrancador o el solenoide cuando el sensor de posición del embrague, el cableado dañado o un conector defectuoso es el problema. Con suerte, la información en este artículo ha sido útil para orientarlo en la dirección correcta para corregir el problema con el código de falla del circuito del interruptor de pedal del embrague. Este artículo es estrictamente informativo y los datos técnicos específicos y los boletines de servicio para su vehículo siempre deben tener prioridad.